Buenos días, queridos y queridas estudiantes de octavo básico. Vamos a comenzar con la última ficha de retroalimentación del año que corresponde a la número 16 y 17, que como contenido trabajamos la independencia de Chile. Les habla la profesora Marlene Ríos. Esta cápsula está dirigida específicamente a octavo básico y el objetivo de hoy es poder retroalimentar los contenidos más descendidos sobre la independencia de Chile a partir de las preguntas con menos porcentaje de logro y dentro siempre de un espacio de respeto. No olvides tener a mano todos los materiales que necesites para esta retroalimentación. Ahora bien, la pregunta más descendida de la evaluación corresponde a la pregunta número 4, la cual tuvo un 0% de logro, es decir, todos los que rindieron la prueba dentro de la plataforma Puntaje Nacional la tuvieron mala. ¿Ya? Esta pregunta tiene como contenido la independencia de Chile y dice lo siguiente. Los procesos de independencia de las colonias españolas en América, iniciados a principios del siglo XIX, tuvieron varias causas o factores que ayudan a explicar su origen. En este sentido, podemos mencionar como factores clave. Acá se destaca que la pregunta está relacionada a las causas o factores que dieron origen, o sea, a los antecedentes de la independencia de Chile. ¿Ya? ¿Qué factores que sean internos, propios de las problemáticas del Imperio Español en América, o que fueran externos, como por ejemplo la creación del movimiento de la Ilustración? Entonces, acá engloba todo porque pueden ser factores ya internos o externos. Entonces dice, 1. La crisis de la monarquía española a partir de 1808 es correcto porque recordemos que la monarquía española entra en una crisis producto de la invasión de Napoleón Bonaparte. La segunda dice, la penetración de los principios ilustrados en las élites criollas también es correcto porque recordemos que las élites criollas iban a estudiar a Europa, principalmente a Francia, y desde ahí se impregnaron de estas ideas del movimiento de la Ilustración que hacían una crítica a la monarquía. Y en tercer lugar, el malestar de la población criolla frente a las políticas de la corona también es correcto, porque recordemos que desde que ingresa la corona de los Borbones hay una mayor centralización del poder por parte de España y hay un mayor control del poder. Y eso a la población criolla lo enojaba porque ellos querían poder participar en política, cosa que no podían dentro del imperio. Por lo tanto, las tres opciones son correctas. Eso sería alternativa D. La segunda pregunta con un bajo porcentaje de logro es la número 3, en la cual solo un 5% del curso tuvo la alternativa correcta, ¿ya? Como todo el contenido de la independencia de Chile, y la pregunta dice lo siguiente. Entre los elementos comunes que se pueden identificar en el proceso de independencia de Chile y del resto de Hispanoamérica, podemos mencionar lo siguiente. Esta pregunta, por lo tanto, está enfocada a las características que son común dentro de toda Hispanoamérica, ¿ya? En su proceso de liberación del Imperio Español. Por lo tanto, aquí ustedes tienen que ver características que sean en Chile, como en Argentina, Bolivia, Perú, México, que fueron todas colonias del Imperio Español. 1. Fueron lideradas por la élite criolla y por grupos mestizos. Este aspecto no corresponde porque fueron liderados única y exclusivamente por las élites criollas, ¿ya? Los grupos mestizos no fueron parte de este proceso de independencia. A lo más fueron utilizados como parte de los ejércitos, pero en verdad no tuvieron un papel en la dirección de América Hispana. 2. Se inicia a partir del vacío de poder en España desde 1808. Sí, eso es correcto, porque recordemos que con el encarcelamiento del rey Fernando VII va a provocar que no solo dentro de Chile, sino que dentro de toda la América hispana hubiera un vacío de poder y también dentro de España porque se quedaron sin rey. Por lo tanto, es un proceso que vamos a vivir todos al mismo tiempo. 3. Se enfrentaron a la resistencia de España, lo que desembocó un enfrentamiento bélico. Sí, porque cuando ocurre este proceso de independencia, viene el proceso de reconquista, en donde España quiere recuperar sus territorios y van a haber guerras de la independencia.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la D, 2 y 3. La tercera pregunta, ¿ya? Esta pregunta tiene un 28% de logro. Sin embargo, es importante recalcar que esta pregunta es de comprensión lectora. Por lo tanto, todos debieran haber tenido la alternativa correcta, ya que la solución está dentro del mismo texto, ¿ya? No era necesario ver los videos o cápsulas anteriores, sino que solo aplicar las técnicas de comprensión lectora que se utilizan en el lenguaje. La pregunta corresponde a la número 14 y dice lo siguiente. La gran amenaza contra el Imperio Español procedía de los intereses americanos más que de las ideas europeas. Suponer que el pensamiento de la Ilustración hizo revolucionarios a los hispanoamericanos es confundir causa y efecto. Algunos eran ya disidentes. Por esta razón, buscaban en la nueva filosofía más inspiración para sus ideales y una justificación intelectual para la revolución venidera. Aunque la Ilustración tuvo un importante papel en Hispanoamérica, sin embargo, este papel no fue causa originaria de la independencia. Esto lo dijo John Lynch en las revoluciones hispanoamericanas. Lo que dice el texto, ¿ya?, es que el movimiento de la Ilustración fue un antecedente, ayudó al proceso de independencia, pero no fue una causa directa, ¿ya? Lo que nos está diciendo el texto es que los criollos americanos, hispanoamericanos, vieron en el movimiento de la Ilustración un cuerpo teórico, ¿ya? Un cuerpo el cual le entregaba una idea y una justificación para comenzar estos procesos de independencia. Pero no es una causa directa, sino que es un apoyo de cierta forma a la independencia a partir de ideas que fueron propagadas por todo el mundo y que fueron respaldadas por la independencia de los Estados Unidos y por la Revolución Francesa. Entonces, a partir de ese análisis, eso es lo que nos dice textualmente el texto, ¿ya? De hecho ahí está destacado una justificación intelectual. La pregunta dice, ¿qué papel jugaron los ideales liberales de la Ilustración en el fomento de los procesos emancipadores de la América Española? Entonces dice, ¿constituye la causa principal de los movimientos de emancipación? No, eso es falso porque en el texto dice, ¿ya?, que no podemos pretender que la independencia de América fue producto exclusivo de las ideas del movimiento de la Ilustración. Dice B, ¿la idea de la Ilustración incitaron a la revolución en la América Española? Sí, apoyaron, pero no es la alternativa correcta. C, ¿sirvieron de legitimación y sustento ideológico a los movimientos de emancipación? Sí, esa es la correcta porque de forma textual aparece en el análisis histórico diciendo que fue el sustento de la justificación intelectual. D, impusieron ideas extranjeras a los procesos americanos, no es correcta y en ninguna de las anteriores claramente no, porque la alternativa correcta es la C. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque esta pregunta era de comprensión lectora y la respuesta estaba dentro del mismo texto. 10. La cuarta pregunta con menos porcentaje de logro es la pregunta número 10, que tuvo un 37% de logro y vuelve a ser dentro de las causas de la independencia de la América Española. Es decir, dentro del contenido más descendido que ustedes tuvieron como curso, tiene que ver con los antecedentes de la independencia y comprender que hay antecedentes externos, como el movimiento de la Ilustración, como la Revolución Francesa, como la independencia de los Estados Unidos, y movimientos internos como el encarcelamiento del rey Fernando VII por Napoleón, como la expulsión de los jesuitas, el enojo de los criollos por no participar en la política, etc. Entonces, las alternativas son A, los intereses de liderazgo criollo de lograr una mayor participación en los órganos de decisión política y económica. Sí, es correcto, porque recordemos que los criollos siempre fueron excluidos del mundo político y eso era lo que aspiraban. Por eso van a querer la independencia, porque si el territorio se independizaba, eran ellos los que iban a gobernar. ¿Por qué? Porque tenían el poder económico.
B. La influencia del debate ideológico propiciado por el movimiento liberal e ilustrado. Sí, el movimiento de la ilustración apoyó, fue el sustento eh, intelectual e ideológico, como lo vimos en la pregunta anterior, por lo tanto sí. C. La influencia de la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, también dijimos, ¿por qué? Porque son las primeras que aplican estos movimientos, estos postulados ilustrados, con la división de poderes del Estado, con la creación de una constitución escrita, con establecer que los habitantes del territorio son ciudadanos y no súbditos, y D. La crisis de la monarquía española, fruto de la invasión napoleónica y la abdicación de los reyes. También recordemos que Napoleón Bonaparte invade España, encarcela al rey Fernando VII, lo obliga a abdicar y deja a la monarquía española en una profunda crisis. Por lo tanto, era súper fácil esta pregunta, porque la alternativa correcta era la E. En ese sentido, ustedes debían comprender y solo reconocer cuáles eran las causas o antecedentes de la independencia. Y la última pregunta es la pregunta número 2. Esta pregunta logró un 60% del logro. Sin embargo, también es importante comprender que la respuesta estaba en relación al gráfico que exponía la pregunta, ¿ya? En el cual salían todos los procesos de formación de juntas de gobierno dentro de la América hispana. Entonces la pregunta dice, ¿qué factor explica que los procesos emancipadores en la América española se desarrollaron desde 1908? Y el gráfico mostraba los distintos procesos de formaciones de juntas de gobierno, revoluciones, intervenciones, etc. Entonces, a partir de eso, nosotros teníamos que comprender que este gráfico lo que nos exponía era que luego de que Napoleón Bonaparte se apodera de España, dentro de toda la América hispana se comenzó un proceso de mayor autonomía política a través de la formación de estas juntas de gobierno, que en su gran mayoría nacieron siendo leales al rey Fernando VII, pero en el proceso fueron radicalizándose buscando al final liberarse de España. Entonces, la alternativa A, la ayuda proporcionada por los Estados Unidos a los procesos emancipadores, eso no aparece, aparece la independencia de los Estados Unidos, pero no aparece que ésta apoya o ayuda a los otros países. La influencia de la independencia de Haití claramente no. La firma del Tratado de Fontainebleau tampoco, porque no tiene relación con lo que establecía el gráfico. B. La crisis de la monarquía española fruto de la invasión francesa. Esa es la alternativa correcta, porque claramente si Napoleón no hubiera invadido a España, no se hubiera comenzado el proceso de independencia en América, ya que la crisis, el vacío de poder que estableció Napoleón Bonaparte permitió que dentro de todo el territorio hispanoamericano se comenzaran a desarrollar estas primeras juntas de gobierno y se comenzaran a iniciar los procesos de independencia. Esta es la última ficha de retroalimentación. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una linda y feliz Navidad y que el próximo año tengan unas vacaciones que las disfruten y nos volvamos a ver en marzo. En primero medio, que es un desafío súper importante. Que estén muy bien. Adiós.